Estamos viendo TV Perú Mundo. Una base aérea estratégica en Alepo fue recuperada por las fuerzas kurdo-sirias. La base se encontraba en poder de extremistas islámicos. Combatientes kurdos sirios apoyados por bombardeos rusos han capturado una antigua base aérea militar en la localidad de Menak, cerca a la frontera con Turquía, después de intensos combates con facciones rebeldes. El ejército sirio perdió el control de la base en agosto del 2013. Así lo informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que además señaló que la aviación rusa lanzó 30 misiles en la zona. Las tropas del régimen con apoyo de Rusia siguen avanzando en su ofensiva por recuperar la provincia de Alepo y botar a los rebeldes que están posesionados en el lugar. Mientras tanto, la población civil continúan abandonando sus hogares y han encontrado refugio en la frontera con Turquía, país que la comunidad internacional pide abrir su pase fronterizo. Sin embargo, el presidente Recep Tayyip Erdogan amenazó con enviar a los refugiados a Europa. No llevo escrito idiota en la frente. No se crean que tenemos los aviones y los autobuses preparados para nada. Nuestra paciencia tiene un límite. Haremos lo que sea necesario. Varios países han levantado su voz para pedir que el mandatario sirio Bashar al-Assad deje el poder para encontrar una solución al conflicto interno. Su homólogo francés François Hollande fue claro en este aspecto. He dicho esto antes. Tenemos que garantizar que Bashar al-Assad deje el poder. Mientras tanto, la diplomacia internacional se vuelve a reunir en Múnich para buscar una salida de paz en Siria y analizan la propuesta de Moscú, que hoy anunció que estaba dispuesto a un alto al fuego en la zona a partir de marzo, a pesar que la semana pasada se mantenía en su posición de seguir bombardeando grupos rebeldes y terroristas. La oposición siria también participa de la reunión. Hasta el cierre de esta edición, la conferencia internacional seguía en curso. Según un informe publicado hoy por el Centro Sirio de Investigaciones Políticas, unas 470.000 personas han muerto en los casi ya 5 años de guerra civil en ese país. Los estimados eran de 250.000 víctimas hasta ahora, pero esta cifra supondría que el 11,5% de la población murió a causa del conflicto. Usamos métodos de investigación muy rigurosos y estamos seguros de estas cifras, dijo un representante del informe al diario The Guardian. De las 470.000 muertes, 400.000 se deben a causa directa de la violencia armada y los otros 70.000 por falta de atención médica, acceso a alimentos, agua y alojamiento, muertes de hambre, como hemos visto en Madaya. Esto hizo que más de 3 millones de sirios busquen refugio en otros países y las imágenes que vemos a diario, por supuesto, del éxodo. La investigación señala que la esperanza de vida en Siria también se redujo. En el 2010 era de 70 años, ahora es de 55. Las pérdidas económicas se calculan en 225.000 millones de euros hasta finales del 2015. Esto quiere decir más del 400% del PBI de Siria en el 2010. Bueno, esto coincide también con otras cifras de otra asociación que investiga la situación en Siria, de Siege Search, investigando sobre las ciudades sitiadas, que habla de 1 millón de personas que están en ciudades que no tienen, a las que no llega la comida, los medicamentos, la ayuda humanitaria, que va pintando ya, mostrando lo que es la verdadera realidad en Siria. Por ejemplo, ahora ha podido entrar recién un reportero de CNN a Alepo, y lo hace con la precisión que ha sido facilitada su entrada por la Armada Siria, pero no coordinada, lo que le permite, informar con independencia. Ya ha mostrado este reportaje que ha llamado Alepo del estancamiento al sacrificio. A ver, las cifras que este Centro Sirio de Investigación Política difunde son lamentables, porque hasta el momento manejamos cifras que iban entre 250.000 y 300.000 muertos. Y esto me recuerda mucho el caso del genocidio de Ruanda. Hasta hoy, según las cifras oficiales, el genocidio de Ruanda ya inicia de los 90 llevó a la muerte de 800.000, 900.000 personas en pocos 2 o 3 meses, y según las cifras extraoficiales, la muerte implicó más de 1,5 millones de personas, para un poco ver las diferencias entre informaciones entre la oficial y la no oficial. En este caso hablamos de una
no oficial, pero que tiene bastante sustento, porque este centro sirio de investigación política, digamos, no es un centro cualquiera. Ya en marzo del año pasado, del 2015, alertó a la comunidad internacional acerca de la situación económica y la endeble situación social existente en Siria, inclusive bajo el amparo de la ONU, y muy pocos países le hicieron caso. ¿Qué pasó a los pocos meses? La avalancha de refugiados que conocemos. Así que en este momento la Comunidad Europea por lo menos está muy atento de lo que este centro puede decir, y obviamente hablar de 470.000 muertos, digamos, a ninguno nos sorprende, porque estamos hablando de un país de 22 millones de habitantes cuyo 50% de la población ya en este momento es desplazado de refugiado. Y como tú bien señalas, y hay información de que señalan que más de 1 millón de personas se encuentran en lugares de conflicto sin poder salir de él. Semanas atrás hemos hablado en este programa acerca de cómo la ONU y diferentes agencias de cooperación tratan de ingresar y han logrado ingresar a ciudades. Y nos preguntábamos si esa era la realidad de 2 o 3 ciudades, ¿qué pasará en esas otras 8, 9, 10 ciudades a las cuales no se puede ingresar? Bueno, ya la conocemos, así que estamos frente a un desastre humanitario en todo sentido de la palabra. Mientras tanto, en esta reunión que ha sostenido los países que están vinculados al conflicto en Siria, bueno, aparece Estados Unidos, estaba viendo las imágenes, Rusia, también son 17 países, para darnos una idea de la repercusión que tiene este conflicto a nivel internacional. Ahí ha propuesto Rusia como fecha para un probable cese al fuego el 1 de marzo. O sea, faltan muchísimos días para y saber lo que puede pasar con los bombardeos rusos y con los enfrentamientos permanentes, cuántas personas más pueden morir hasta que se espere al 1 de marzo como una fecha de cese al fuego. Lo que pasa es que el conflicto sirio es más complejo que solamente el cese al fuego. Pero comenzando por ahí. Porque por un lado tienes la estrategia de paz, que debe llevar a un cese al fuego y una transición en Siria, pero por otro lado Estados Unidos también plantea una estrategia bélica, porque el mismo escenario sirio, así mismo como debe haber una estrategia de paz, también tiene que haber una estrategia contra las fuerzas del Estado Islámico, por ejemplo, y otros grupos terroristas que tienen su accionar en dicho país. Así que es mucho más compleja trabajar en diferentes frentes. En uno, pues claro, hablar de paz, además hablar de paz con muchos grupos, que algunos de ellos que son reconocidos por Rusia y Siria como terroristas, y además que muy desarticulados entre ellos, dicho ese paso, y por otro lado hablar de una ofensiva bélica que tampoco puede parar, porque el Estado Islámico comete atentados y realmente afecta a los intereses de Occidente. Pero también da una idea de lo que pueden ser las intenciones rusas probablemente, no esperar al 1 de marzo a ver cómo se dan los avances del régimen para finalmente poder llegar a un cese al fuego en diferentes condiciones de poder. Totalmente de acuerdo. La ofensiva en Alepo tiene la intención, obviamente, de situar en una mejor posición en la mesa de negociación al gobierno sirio para dialogar en otras condiciones, y eso son estrategias utilizadas, vamos, en múltiples escenarios de conflicto. Ahora, lo que hemos visto esta semana, estos días en Alepo con la presencia kurda es qué complejo es el escenario. Hace unos días hablamos de Siria o de las fuerzas oficialistas llegando a Alepo, hoy hablamos de las fuerzas kurdas enfrentando al Estado Islámico, y mañana hablaremos de las fuerzas sirias enfrentando a las kurdas, en un escenario donde parece ser todos contra todos, y además ahora los medios de comunicación, sobre todo muy cercanos al régimen de Moscú, están hablando de una posible intervención de Turquía. Digamos, razones existen, aunque me parece aún exagerado. ¿Por qué? Porque Turquía ve cómo el Estado Islámico se consolida y atenta con sus intereses, ve cómo los kurdos se consolidan y pueden significar una amenaza en el futuro, ven cómo los rusos se consolidan con las diferencias entre Rusia y Turquía, ¿por qué Turquía no habría de intervenir? Y además, si Arabia Saudita lo va a hacer o lo podría hacer en poco tiempo, ¿por qué Turquía no? Con lo cual, pues creo que estamos frente a un escenario que aún puede ser más difícil de lo que ya es en este momento. Una guerra que ha hecho metástasis, han dicho algunos analistas. Este jueves comenzó el juicio contra Reinhold Hanning, de 94 años, un ex guardia del campo de concentración nazi de Auschwitz, a quien la Fiscalía de Dortmund investiga por ser el cómplice del asesinato de unas 170.000 personas. Cuando Hanning tenía 18 años, se unió a la Guardia de las SS, el brazo armado del partido nazi, con quien combatió en Europa del Este durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. En 1942 fue transferido a Auschwitz, en Polonia, donde fueron exterminados más de 1 millón de judíos. Durante el desarrollo del juicio en el tribunal de Detmold, Hanning tendrá que oír los testimonios de exprisioneros de los campos de concentración, como el de Erna de Vries, una mujer que a los 23 años salvó de morir en las cámaras de gas de Auschwitz, a donde fue enviada junto con su madre. Un breve comentario: es recomendable ver la película Hannah Arendt sobre la filósofa alemana exiliada en Estados Unidos, que cubrió el juicio contra otro criminal de guerra, contra Adolf Eichmann, en
Israel. Hannah Arendt se llama la película. Vamos ahora a ver cómo sigue la campaña electoral en Estados Unidos, y ahora es la lucha por captar el voto negro, el voto afroamericano, y de ahí se entienden estos dos spots que han lanzado las campañas de Bernie Sanders y de Hillary Clinton con mira a las primarias de Carolina del Sur. When African Americans are more likely to be arrested by police and sentenced Negros sean arrestados más veces for doing the same thing. Por hacer lo mismo más que los blancos. Necesitamos invertir en educación, en salud, con más trabajos, para enfrentar la verdadera realidad de injusticia que existe. Soy Hillary Clinton y apruebo este mensaje. It's not to divide. Our job is to bring people together. Para la gente, no dividirla. If we do not allow them to divide us up, no vamos a permitir que nos dividan por raza, orientación sexual. By not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or no nos van a dividir, hemos nacido en Estados Unidos, en América. We stand together. Estamos juntos. White, black and Hispanic, blancos, hispanos, gay, mujeres, hombres. When we stand together and demand that this country works for all of us, estamos juntos y demandamos que este país trabaje para todos nosotros. De eso se trata en esta campaña. Juntarnos, juntar a todos, unirnos, estar unidos. Bueno, se ha hablado mucho en esta campaña que tanto Iowa como New Hampshire son una situación excepcional dentro del país, dentro de Estados Unidos. No representan quizás más del 1% de la población, son mayoritariamente estados blancos, sin minorías afroamericanas o sin minorías hispanas. Y la campaña, como sigue, va a ir a dirigirse a Nevada, que tiene una población importante hispana, y a Carolina del Sur, como dijimos, con una población afroamericana o negra, y se hablaba mucho de la ventaja que tiene Bernie Sanders en estos estados como Iowa y New Hampshire frente a la que tendría Hillary Clinton más bien en estados como los que hemos mencionado. De ahí que la primera parada que ha hecho Bernie Sanders después de su triunfo arrollador en New Hampshire ha sido ir a Harlem en Nueva York y reunirse con líderes negros. Y también Hillary Clinton se ha reunido con el caucus negro del Congreso de Estados Unidos, con los líderes del Congreso, quienes han apoyado, quienes han manifestado su apoyo. Eso ahora una batalla diferente por captar ese voto. Bueno, como tú has mencionado, es el momento de las minorías. Salimos de Iowa y New Hampshire, que son estados que sirven básicamente para limpiar un poco el escenario electoral, es decir, permite la renuncia de algunos candidatos que no tienen ninguna opción. Se ha dado en el sector demócrata, se ha dado también el republicano con Christie, con Fiorina, con O'Malley, entre los demócratas, limpiando un poco el terreno, haciendo un poco más limpio quiénes son los que finalmente van a competir hasta el final. Y ahora sí entramos a las minorías, a la realidad del país, un país diverso, un país que tiene una población afroamericana, una población latina muy fuerte, y entramos a ese debate en dos estados que todavía no son cruciales, digamos, no son los estados en donde las minorías son mucho más fuertes, como puede ser Florida, como puede ser California, con mucho más peso político. Son estados pues como Nevada y Carolina del Sur, y tengo la impresión que para el Partido Demócrata va a ser fundamental estos dos estados si es que queremos ver a un Sanders realmente competencia a Hillary Clinton. Si Sanders realmente no da la talla en estos dos estados, ya vamos a estar viendo de alguna manera cuál va a ser la tendencia en estados mucho más grandes donde estas minorías latinas y afroamericanas es mucho más fuerte. Entonces para Sanders es fundamental. El comercial es claro, el spot publicitario es un spot que va hacia las diferentes comunidades y un poco atraer a estas comunidades a lo que las encuestas y los expertos políticos en Estados Unidos dicen que es la mayor debilidad de Sanders. Sanders ha logrado captar el voto joven. Es increíble, pero en New Hampshire el voto de Sanders era 83% entre jóvenes de 18 y 29 años. Realmente la diferencia era abismal. Ahora, hay que ver cómo este voto también se traduce en sectores como la población latina y afroamericana, que por lo menos creo que tendrían mucho más razón para votar por Clinton debido a una serie de factores vinculados a la historia también de los Clinton y estas comunidades. Me parece que estos dos estados van a poder reflejar lo que va a ser la tendencia en los próximos meses en otros estados que reflejan realmente esta diversidad.
propia de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que para muchos Bill Clinton fue en realidad el primer presidente negro de Estados Unidos por el apoyo abrumador que tuvo siempre de la población afroamericana. Y por el presidente Obama también y la herencia del presidente Obama. Y creo que la cercanía a Obama, tengo la impresión de que estaría mucho más cercano a Hillary Clinton que a Sanders, por lo menos ahí ella habiendo sido su secretaria de Estado. Claro, él la nombró como secretaria de Estado y él cuenta con el apoyo sólido, permanente de la población negra en Estados Unidos. Vamos a ver qué pesa más, porque también se menciona que Nevada fue un estado muy afectado por la gran recesión. Veremos muy pronto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Lagarde continuará al frente del Fondo Monetario Internacional.